en cierta medida esperanza, también intriga, y este tema del COVID, de las vinculaciones con otras patologías. Y para ello vamos a estar hablando con Mirna Biglione. Ella es médica investigadora principal del CONICET, investigaciones de biomédicas, retrovirus, SIDA, y es miembro, digamos, de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Hola Mirna, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están Bien, ustedes? bien, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo allí en Buenos Aires? Todo tranquilos acá, todos y todas, y bueno, hoy es un gusto estar de nuevo con vos, Gustavo, la verdad que una alegría. Igualmente, Ya igualmente. extrañando ahí mi ciudad natal, así que bueno, Claro, es como estar un poquito. Claro, no pudiste venir. No, bueno, sí, he viajado, pero muy poquito, digamos, como médica. Claro. Bueno, a ver, vamos por partes. Primero se conmemora, digamos, el Día Mundial del HTLV1. Bueno, fue el 10 de noviembre. Contanos un poquito de qué se trata esta enfermedad, esta patología, y ponernos en situación, y después iremos conectando y transcurriendo la charla y vinculándonos con, bueno, obviamente el coronavirus, la vacuna y muchas otras cuestiones que hoy nos traen aquí. Sí, bueno, vamos a empezar porque uno dice HTLV y la mayoría de las personas no saben qué es, ¿no? Uno dice HIV o VIH y suena muy fácil, ya todos estamos naturalizados con esas siglas, y HTLV es similar, si uno se pone a pensar, H de humano, TL viene las siglas en inglés, o sea que estaría al revés, L de linfocitos, linfocitos T, porque este virus, la B corta de virus, este virus le gustan los linfocitos T, tiene tropismo por los linfocitos T, los TCD4 sobre todo, al igual que el VIH, ¿sí? Hay dos tipos de HTLV. El martes, el 10 de noviembre, fue el Día Mundial del HTLV1, después tenemos al HTLV2, pero el HTLV1 tiene la particularidad de que causa dos enfermedades severas, una que es enfermedades de la sangre hematológicas, digamos una leucemia o un linfoma, y otra que es una enfermedad neurológica que nos puede llevar a la parálisis, o sea, indefectiblemente va a la parálisis, a la silla de rueda. Además causa también afecciones oftalmológicas, la uveitis, y una inmunosupresión a veces que está asociada a otras enfermedades, a una parasitosis severa, a una dermatitis severa. Entonces, hace 2 años, o sea, que se declaró al 10 de noviembre Día Mundial del HTLV. O sea que es muy nuevito todo esto, ¿no? De todos modos, el virus es muy antiguo y fue descubierto antes que el virus del VIH, ¿sí? Lo que pasa es que el VIH le ganó en pantalla, digámosle, ¿no? Exacto. ¿Y cómo es la transmisión en este caso? Y también es un retrovirus, el HTLV1, el HTLV2, o sea, el VIH, son todos retrovirus de la misma familia, o sea que su estructura, si uno lo ve al microscopio electrónico, es similar. Y entonces su vía de transmisión también es similar. Se transmite por vía sexual, se transmite de madre a hijos, sobre todo por el amamantamiento, acá hay una diferencia con el VIH, porque por parto se transmite muy poquito, y después por sangre infectada, por vía parenteral. En este caso, Argentina, la verdad es que, por suerte, en el 2005, devino obligatorio que los donantes de sangre sean testeados para HTLV. O sea que si ustedes van a donar sangre, también ahí apareció un problemita, ¿no? Porque si uno va a donar sangre desde el 2005, esa unidad de sangre, si está infectada por HTLV, bueno, se va a descartar. Pero también es cierto que el donante ese puede recibir en su casa un telegrama donde diga que es reactivo para el HTLV.
y quizá no es que esté infectada esa persona, sino que ese reactivo significa que no se sabe, que dio reactivo, pero que se tiene que confirmar. Claro. Y entonces ahí tendrá que buscar un centro, un laboratorio. Ahí le perdí, ahí está bien. Puedan asesorarlos, ¿sí? Mirna, y te llevo, bueno, a estos tiempos de coronavirus, y vos sos investigadora en este caso, especialista en HTLV, pero obviamente imagino que al mundo científico le ha generado un desafío, unas nuevas maneras, formas. ¿Qué encontraste de este COVID-19? ¿Qué facetas han ustedes descubierto? Y obviamente con las perspectivas de una vacuna que aparentemente está. Facetas que hemos descubierto, ¿te referís a cómo impactó, Sí, sí, digamos? sí, sí, sí. ¿Qué encontraron ustedes en este COVID-19? Bueno, se vivieron muchas situaciones. Nosotros, yo trabajo en un instituto, que es un instituto que se dedica al VIH, un gran grupo de investigadores y docentes, hay muchos docentes de la Universidad de Buenos Aires, y mi grupo que trabaja en HTLV, pero durante al inicio de la pandemia se creó la unidad coronavirus, ¿sí? O sea que un grupo de institutos que se abocaron totalmente al diagnóstico de HTLV, de COVID, digo. Entonces, por ejemplo, a nosotros lo que nos implicó es dejar de hacer un poco lo que es las tareas asistenciales de HTLV, porque todo el laboratorio se reestructuró, vinieron investigadores, becarios, becarias de otros institutos a ayudar a montar una gran organización. Se trabajó mañana, tarde y noche, actualmente se está haciendo de domingo a domingo, feriados, para poder brindar ese diagnóstico de COVID a tiempo. Al principio era a las 48 horas o ahora ya también al mismo día, ¿no? Entonces, esto impactó en que nosotros que recibimos muestras de sangre de la mitad de las provincias del país para hacer la confirmación de HTLV, lo tengamos que dejar en paréntesis, porque no es una urgencia, porque acá hay una diferencia del HTLV con el VIH, es que si a uno le dicen que es positivo, no hay un tratamiento para dar mientras uno sea asintomático, ¿no? Entonces no es una urgencia. Pero también tuvimos el caso, por ejemplo, tenemos un joven que está con leucemia crónica por HTLV, y es algo que a veces falta todavía difundir y capacitar, porque la leucemia por HTLV inicia su tratamiento con antivirales, no con quimioterapia. Después se le puede agregar o no, dependerá del caso. Y en este caso uno de los antivirales es la ZT que se usa para el HIV, para la transmisión más, claro. O el interferón que se usaba tanto para las hepatitis, ¿no? Que ahora disminuyó un poco. Y entonces estas personas que se han quedado adentro por temor al COVID, por pensar que en su riesgo, por su inmunodeficiencia, a la vez han dejado de tener consultas, claro, o controles que tal vez impactaron en su progreso a la enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿Son pacientes de riesgo con el COVID? Claro, un paciente con leucemia, ya con su sistema inmune en deficiencia, es un paciente de mayor riesgo, pero supongamos que hay enfermedades que tal vez no lo sean, como puede ser que no se llegó a la conclusión que un asma, por ejemplo, un paciente que padece asma y lo tiene bien controlado, no se llegó a la conclusión en los estudios de que sea de mayor riesgo, ¿no? Pero lo que sí es importante es que tenga su asma controlado. Entonces, todo lo que es el acceso al tratamiento, el acceso al control, ¿sí? a ver cómo progresa, sus marcadores, dependerá de las enfermedades, son clave. Y eso fue un problema, no solo acá en el país, ¿no? A nivel general, con esta pandemia, digamos, ¿no? Mirna, ¿cómo están viendo el tema? Obviamente acá la gran incertidumbre y la luz al final del camino es la vacuna. Hoy han habido grandes avances o anuncios de grandes avances, de una alta efectividad. ¿Cuál es tu mirada y qué crees que haya algo ya de concreto
¿Y qué noticias tienen ustedes como investigadores en referencia a esto? Y bueno, venimos con buenas noticias, ¿no? Hay distintos tipos de vacunas, y ¿esto qué quiere decir? Que hay distintos tipos de estrategias para llegar a esa vacuna. Cada laboratorio, cada grupo de investigación utilizó diferentes plataformas, ¿no? Algunos utilizaron vectores, adenovirus, para ¿eso qué quiere decir? Que se usa otro virus que se sabe que no causa ningún efecto adverso en humanos y que lleva un pedacito, lo que uno quiere, la proteína del coronavirus para que se cree la respuesta. Bueno, así, o sea, se han utilizado distintas plataformas, hay distintas vacunas que vienen en una carrera en esta fase 3. Cuando hablamos de fase 3 ya hablamos de 30.000 voluntarios, 40.000 voluntarios, generalmente son adultos mayores de 18 años, sin factores de riesgo, personas sanas. Hay una de las vacunas chinas que también la están ensayando en niños, pero el punto es que todas están en fase 3 aún. Algunos con más voluntarios, otros con menos voluntarios. Todas pasaron fase 1 y 2 con buenos resultados, con sus publicaciones en buenas revistas internacionales de ciencia, o sea, están publicados los datos. En estas primeras fases, donde la fase 1 se incluyen decenas de personas, 10 personas, y la fase 2 centenares de 100, 200, 300 personas, algunos utilizaron más o menos voluntarios o juntaron dos fases en una. Pero lo que tenemos que saber es que se están terminando esas fases 3, ¿sí? Con buenos resultados podemos decir también con respecto a los efectos adversos, porque si bien se frenó una por un caso, por dos casos, lo cual no es mucho, pero quiere decir que se frenaron, pero se retomaron, quieren decir que vienen bien. Lo que es importante tener en cuenta que hasta que esté la vacuna, no hay que confundir que se levantó la cuarentena con que tenemos que tener una vida normal, que yo estoy viendo un poco eso, ¿no? Se confunde, no hay más cuarentena, y algunos se olvidaron de cuidarse, de las medidas de prevención. Otros se olvidaron antes, ¿no? Sí. Porque no creen, pero bueno. Y eso, vos que trabajás en la búsqueda de solucionar grandes problemas de la humanidad en enfermedades, ¿no? Y cada uno aportando desde su lugar. ¿Qué pasa con los antivacunas? Y bueno, a mí es un grupo que realmente me causa mucha tristeza que esté sucediendo, este grupo antivacunas, que es un grupo muy organizado de manera internacional, que ha llegado a nuestro país con médicos y científicos formando parte de ellos, y que cada uno en este mundo tiene la libertad de pensar como quiera. El punto es que cuando yo estoy tratando de convencer a otros, cuáles son los fundamentos. Yo nunca escuché a ninguno de ellos que me explique por qué están en este grupo realmente, cuál es el fin último de este grupo, qué pretenden o a dónde van. Porque de última, por ejemplo, nosotros tenemos a nivel nacional un calendario de vacunas obligatorios muy efectivas, muy de avanzada, ejemplo a nivel internacional. Y realmente gracias a eso hemos combatido y estamos combatiendo muchas enfermedades. Todos sabemos que cuando se dejaron de vacunar a algunos niños de sarampión hubo casos graves, o sea que más ejemplo que eso, pero yo no veo hablar al grupo antivacuna de esos casos. Entonces a veces los vemos a dar ejemplos de un caso de un efecto adverso contra miles de personas o de niños que se han salvado, pero no vemos hablarlo de los casos que llegaron a una polio o a enfermedad severa por no vacunarse, por ejemplo. Esto no quiere decir que uno no tenga que tener un pensamiento analítico, expectante, por ejemplo, con estas nuevas vacunas, y de decir, bueno, pero yo quiero saber cuáles son los resultados de los estudios. Y está muy bien que así sea. Esperemos, veamos, qué dan, y el que quiere ser voluntario, que lo sea. Y listo, nadie está obligando a nadie
a ir a ser voluntarios, ¿se entiende? Totalmente, totalmente. Ahora, te voy a agregar algo porque vos dijiste mi lucha contra, bueno, en realidad mi objetivo y el de mi grupo, la doctora Carolina Berini, una paciente Emma Moyano, que ella vive con HTLV1, nosotros y nosotras estamos hace muchos años solicitando a un programa de salud de nuestro Ministerio de Salud que se incluya el HTLV dentro de alguno de los programas. Porque no es suficiente con que sea obligatorio cuando uno va a donar sangre. Después resulta que no hay difusión, las siglas no se saben, y nosotros tenemos en Salta y Jujuy una prevalencia de 3%, o sea, es área endémica para el HTLV1. Entonces es área endémica para la parálisis y para las leucemias o linfomas que causa. Y sin embargo no se conoce el tema de algo que las primeras publicaciones en nuestro país son de 1989, ¿no es cierto? Y si uno googlea nuestro grupo y otros grupos del país que son referentes, el martes conversamos con el doctor Remondegui en Jujuy, por una radio de allá, y él ve casos de las parálisis por HTLV1. Entonces, la prevención tendría que difundirse para poder cortar la transmisión, como ahora tendría que difundirse la importancia de que nos cuidemos con los tapaboca nariz, no tapabocas, tapaboca nariz, porque si no lo usan por la mitad, ¿sí? Y el lavado de manos, y que pues sigamos cuidando a nuestras personas de riesgo, ¿no? Con el COVID. Bueno, Mirna, te agradezco el contacto de siempre y bueno, estaremos a disposición. Hoy tenemos programa reducido porque hay fútbol ahora, así que tenemos que ir cortando. Pero te agradezco, bueno, tu tiempo, tu espacio, tu dedicación, fuerza con los reclamos también del CONICET por una mejora salarial a todos los y todas los profesionales y las profesionales que están ahí. Y bueno, hasta cualquier momento. Eso que dijiste es muy importante, porque la ciencia en nuestro país es un orgullo. Cuando se vio ahora que si se quieren producir test nacionales, se pueden producir test nacionales. Pero esto es gracias a investigadores que están por detrás y algunos ganando salario en la línea de pobreza, sin un convenio colectivo de trabajo que se inició en el 2015, pero nunca llegó a un fin, sin paritarias prácticamente, o con un 7 ahora hace poco que se abrieron por los reclamos, y entonces creo que todo tiene que tener su justo equilibrio. Seguro que sí. Pero bueno, seguiremos. Está bueno que esté el partido de fútbol, porque algunos tal vez ya no están escuchando y nos ayudan a difundir y a tomar conciencia del cuidado que hay que tener. Ojalá. Así que bueno, gracias Gustavo, y seguimos en la próxima. Seguimos. Chao Mirna. Gracias a todo el equipo. Gracias a vos. Allí pasaba Mirna Biglione, ella es investigadora del CONICET y bueno, haciéndonos un repaso de todo lo que aconteció en estas épocas, ¿no? de COVID y los vínculos con otras enfermedades.